Anecdotario musical. El lado oscuro de la música. Los cholos. A mediados de los años 80, en Morelia, Michoacán, se llevó a cabo un encuentro artístico donde varias disciplinas convivieron durante 9 días. Eran varias sedes, algunas plazas y teatros en Morelia, además de algunos poblados en las cercanías de esta ciudad histórica. Convivimos con un buen número de compañeros asistentes al encuentro, sobre todo en el desayuno, que se servía en el comedor de una de las casas de estudiantes donde nos alojaban. Después del desayuno, uno se tenía que anotar en una lista donde se repartían los elencos para quedar distribuidos en los diferentes espacios escénicos. Las presentaciones en su mayoría eran por las tardes. Por la mañana se discutía sobre diferentes temas en torno al quehacer de los grupos o solistas convocados. Yo asistí con un grupo de música donde hice mis pininos cargando con la jarana y guitarrón. En la primera mesa donde participamos conocí a Gabriel. Gabriel era mimo, el único mimo que se presentó. Suena extraño decir que un artista que habla con cuerpo, manos, gestos, utilizó la palabra para conducirse en la charla. Así es como supimos su nombre, su corta edad y su origen tijuanense. También nos enteramos que aprendió el oficio de las caras y los gestos en talleres que impartían los vecinos de su colonia con los que se comenzó a juntar. En nuestra primera presentación, que fue en una plaza, coincidimos con Gabriel. Él en su espectáculo no arremedaba a las personas o se burlaba de ellas como había visto hacer a otros mimos en la ahora llamada Ciudad de México. Su trabajo era ingenioso y conectaba rápidamente con el público que se paraba o que pasaba por ahí. Contaba una historia en su actuación. Quedé sorprendido por la calidad de sus naturales movimientos. Después de esa vez, ya no coincidimos con él, porque a partir del segundo día comenzamos a anotarnos en las listas para salir a los poblados. Años se oía hablar en las noticias de los cholos y de sus tropelías con los migrantes que intentaban cruzar la frontera por su terruño, Tijuana. Según los informadores, causaban pánico entre la población por su vestimenta que semejaba a los pachucos de los años 40, cadena desde el cinto al bolso del pantalón, una malla como la usan los cocineros para sujetarse el cabello, un paliacate rojo, tatuajes de la Virgen de Guadalupe o el símbolo de su clica o pandilla, también por el uso del lenguaje con sus términos en Spanglish, tachados de gente baja, inculta, ruda, soez, tosca. El cholo fue estigmatizado y asociado a la delincuencia por su color en la piel, el prietito, el indio, el pobre. Ya en los últimos días, para acabarse el encuentro, coincidí en el desayuno con Gabriel y le preguntaba yo si no era peligroso su trabajo en las plazas de Tijuana tan asediadas por los cholos. Incluso le traje a cuenta la figura del mítico mimo francés Marcel Marceau y de su humanismo.
su determinación de poner a salvo a niños judíos durante la ocupación nazi en Francia, donde arriesgaba su propia vida. Él me comentó que mucha información no era del todo cierta. La televisión, por tener la nota, mentía con el asunto de los cholos. Me platicó de una de esas rutinas callejeras donde pasaba al escenario a algunos de sus espectadores. Los llevaba al centro como actores para representar una historia. Escogía bajo su mirada a los participantes según su apariencia para adecuarse a las características que el personaje requería. Como sucede con lo espontáneo del momento, hay quien se presta y hay quien no, y es muy común que dentro de la audiencia se encuentren algunos cholos. Cuando los cholos nobles artistas eran requeridos para ser parte de la obra, su primera reacción era echarse para atrás. El mimo no se amedrentaba y se acercaba los mismos pasos que dio el cholo para atrás. El cholo se retiraba con premura, otros pasos más atrás. El mimo hacía lo mismo en dirección al cholo. El cholo daba media vuelta y apuraba sus pasos con una mayor abertura entre las piernas, aprovechando la facilidad de ir de frente. Claro, sin dejar de voltear para atrás, y al ver que el mimo no detenía sus pasos, se echaba a andar y el mimo tras él. Así pasaban unos buenos metros hasta que pegaban la carrera dando vueltas alrededor del parque. Las risas entre el público eran abiertas mientras giraban la cabeza y el cuerpo para seguir la persecución. Los obstáculos eran saltados o esquivados con destreza por ambos personajes. A veces los alcanzaba y otras veces no. Y me pregunta con sus ojos muy abiertos: ¿quiénes crees que sean más peligrosos, los cholos o los mimos? Anecdotario musical. El lado oscuro de la música.